versos 16, 17 y 18. Dice así, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Padre, en esta mañana estamos delante de tu palabra con un corazón abierto para escucharte, Señor, para recibir lo que tu Espíritu tiene para nosotros, para que tu palabra haga ese efecto transformador en nuestras vidas, para que la palabra nos guíe a discernir lo que hay en nuestro interior y lo que necesita delante de tu presencia ser transformado, ser cambiado. Trae aliento a aquel que necesita fuerzas, trae de tu paz a aquel que está confundido, Señor, trae de tu presencia a aquel que necesita guía y dirección en esta mañana. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén. Este capítulo 3 del libro de Daniel, yo creo que a pesar de haber sucedido más de 3000 años atrás, probablemente es la descripción del mundo hoy en día. O sea que cualquier similitud no es coincidencia. En realidad es lo que está pasando. En aquel tiempo teníamos un rey, Nabucodonosor, el monarca más poderoso de la historia en aquel momento, que levantó una estatua para que fuese adorada. Era su estatua, era su Dios, y él quería que todos los pueblos y todas las naciones, todos sus súbditos adorasen a esa estatua. Y hoy en día no tenemos estatuas que se levantan, pero sí hay muchos dioses que compiten por la adoración y por el corazón de nosotros los creyentes. Dioses como el poder, dioses como el dinero, dioses como la fama, que están constantemente asediándonos y compitiendo por nuestra atención. De hecho, la adoración hoy en día puede ser muy sutil y pudiera ser que nos encontremos en nuestras iglesias sentados escuchando un sermón el domingo en la mañana y nuestro corazón esté dividido, nuestro corazón esté en dudas a qué Dios servir. Entonces, como digo, la similitud de aquel rey Nabucodonosor, su reino, el Dios que él había levantado y que exigía que todos adorasen, probablemente es el mismo panorama, el mismo ambiente que hoy nosotros tenemos que sufrir. Y de hecho, ustedes saben bien, los que conocen la historia, saben que había 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, hebreos que habían sido traídos del pueblo de Israel a la cautividad en Babilonia. La cautividad en Babilonia fue una de las que marcó más al pueblo de Israel. 70 años en Babilonia que fueron trágicos para todo el pueblo de Israel. Dice que eso transformó la mentalidad del pueblo, que eso marcó profundamente al pueblo. Hay uno de los salmos que dice que el pueblo de Israel durante los años de cautividad se olvidaron de adorar a Dios, colgaron las zarpas en los árboles porque no tenían ni siquiera energía para adorar a Dios. Usted puede imaginarse lo que es si nos sacan de nuestro contexto, de nuestro medio ambiente, del lugar que conocemos, de nuestra familia, de nuestras costumbres, y nos llevan para una nación totalmente diferente, una nación con otros dioses, con otras costumbres, y encima también nos exigen que adoremos sus dioses. Es una situación difícil. Ahora bien, como digo, la iglesia de hoy en día probablemente está viviendo esta misma situación.
está en una cultura que es adversa a los principios cristianos, en una cultura que hace cada vez más fuerza y más presión por dominar a la iglesia. Ya hay cosas que incluso nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado de cómo la hablamos, porque en esta cultura no son aceptables. En esta cultura se pone en tela de juicio la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios para el mundo no tiene la autoridad que para nosotros como creyentes tiene. Entonces es una situación difícil. Así estaban Sadrach, Mesach y Abednego, en ese mismo ambiente, de esa misma nación donde combatían, donde tenían que enfrentar a diario la disyuntiva de adorar a los dioses paganos, a los dioses que los rodeaban, o adorar al único Dios verdadero. Y como el diablo tiene parte de sus estrategias, darnos a nosotros la oportunidad de adorarle, dice que el versículo 8, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos, denunciaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia, la versión 60, que trajeron acusaciones maliciosas. El diablo es el acusador. La palabra de Dios deja bien en claro que él es el acusador de los hermanos. No tiene nada más que venir delante de la presencia de Dios. Esa es una de sus tareas, para acusar a los hermanos. Y eso fue lo que hicieron aquellos súbditos del enemigo. Trajeron ante el rey las acusaciones de que estos 3 jóvenes hebreos no se habían arrodillado ante la estatua y no tenían la intención de adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Ahora dice que el rey se enfureció, se enojó, mandó traer a estos 3 jóvenes y dice que les dio una oportunidad. Mire qué interesante, el versículo 15: les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Qué interesante, el enemigo dándonos una oportunidad más para adorar a la estatua. El enemigo muchas veces es sutil en su trabajo, en su obra, y a veces esa segunda oportunidad no es tan clara como la que el rey Nabucodonosor le estaba presentando a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero esa segunda oportunidad de que lo adoremos muchas veces entra en nuestras mentes con las dudas de quién es Dios, las dudas de si Dios sigue teniendo el poder para obrar en nuestras circunstancias, las dudas de si Dios es tan grande como realmente nosotros creemos que es. Las dudas es un poderoso enemigo que se siembra en nuestras mentes y que muchas veces pone en tela de juicio lo que la palabra de Dios dice. Así que por eso es interesante ver cómo el rey Nabucodonosor creyó que dándoles esta segunda oportunidad a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos iban a cambiar de opinión. Es interesante, ¿no? El enemigo nos da muchas oportunidades para renegar de Dios, muchas oportunidades para dejar de creer en el Señor, muchas oportunidades para que nuestra fe decaiga. Pero ¿sabe qué? Lo importante es la solidez que podemos tener en la palabra de Dios. Lo importante es que con la confianza que depositamos en la palabra y en sus promesas nunca nos defrauda. El Señor nunca nos deja huérfanos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego? Y esos son los versículos que leímos anteriormente. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. A veces uno piensa que uno tiene que entrar en diálogo con el enemigo. A veces uno piensa que uno tiene que defenderse. Ahora, qué interesante es llegar a esa convicción de que Dios es nuestra defensa, de que Jehová pelea por nosotros, de que tenemos que estar quietos y ver cómo Dios pelea la batalla. No necesitamos ayudar a Dios. Hay ocasiones en que nuestra ayuda a Dios en realidad entorpece lo que Dios tiene para hacer en nosotros. Recuerden cuando Sara intentó ayudar a Dios en el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Se convirtió en un completo caos. Las cosas no salieron como ellos planeaban, no salieron como Dios planeaba.
Entonces a veces defendernos, a veces querer ayudar a Dios, en realidad entorpece las cosas, en realidad hace que las cosas se pongan más difíciles. Por eso estos tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, dicen, no hay para que nosotros nos defendamos, no necesitamos defendernos delante de usted, rey. Pero sepa una cosa, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Ahora, no hay necesidad de defendernos, pero déjenos dejar algo en claro. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros tenemos la plena seguridad, la plena confianza de que si nos arrojan al horno de fuego, Dios es capaz de librarnos. Dios es capaz de rescatarnos. Entonces había una convicción profunda en estos tres jóvenes de que Dios era poderoso, mucho más poderoso que la estatua que el rey Nabucodonosor había puesto para ser adorada. Y ellos se lo dejaron bien en claro. Ahora, ellos estaban hablándole al monarca más poderoso de aquel entonces. Le estaban hablando a un rey que había conquistado naciones, a un rey que había conquistado reinos, a un rey que era conocido por su autoridad y por su mal genio también. Y ellos de todas maneras no sintieron temor para dejarle las cosas bien en claro. No nos vamos a arrodillar, no vamos a adorar a la estatua, y Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. Eran valientes estos muchachos. Tal vez nosotros, yo si estuviera en el mismo lugar, no hubiera actuado con tanta valentía. Decir con toda certeza, declarar con toda certeza que Dios tenía el poder de rescatarlos del horno de fuego. Ahora, es interesante pensar, porque vemos después que finalmente ellos caen en el horno, los tiran al horno de fuego. Pero es interesante pensar en este momento las cosas de las cuales Dios puede librarnos, las cosas que le pedimos al Señor que nos libre, y las cosas que el Señor nos libra, pero las cosas que el Señor no nos libra. ¿Por qué Dios no actuó antes de que todo esto pasara? ¿Por qué Dios no hizo notar su poder y rescató a estos jóvenes de tal manera que no necesitaran pasar por el horno de fuego? Dios no los libró del horno de fuego, Dios los libró en el horno de fuego. A veces nuestra oración es: Señor, líbranos de tal problema, protégenos, líbranos de tal situación, ayúdanos en tal problema familiar, en tal problema de salud. Y Dios parecería que no nos respondiera. Daría la impresión de que Dios está ausente, de que Dios está muy lejos, como el salmista dice en muchas ocasiones: Dios, tú estás tan lejos. A veces nos sentimos a Dios de esa manera. Y ¿saben? Hay oraciones que Dios no responde, hay oraciones que Dios no las responde como nosotros esperamos que Él las responda. Hay oraciones que Dios tiene una manera tan extraordinaria, tan genial de darnos la respuesta que nos deja sorprendidos. Porque de nuevo, en este caso, la intención de Dios, la voluntad de Dios no era librarnos del horno, era librarnos en el horno. Ahora, ¿por qué Dios tiene esa manera tan interesante de responder la oración? Porque de la manera que vemos que este pasaje se desarrolla, de la manera que, conociendo hoy en día el final de la historia, podemos ver, Dios tiene una manera de responder nuestras oraciones en la que Él se glorifica, en que Él solamente se glorifica. Es como cuando Lázaro estaba enfermo y María y Marta mandan a buscarlos y el Señor pareciera que descuidadamente se demora. Y cuando llega Jesús, Lázaro llevaba 4 días muertos. Ahora déjenme decirle, Dios nunca llega tarde. El reloj de Dios es perfecto y esos 4 días de tardanza, dice el Señor, esto es para glorificar mi nombre. Lo que sucedió restaurando la vida de Lázaro, volviéndolo a la vida, resucitándolo, fue un mensaje mucho más extraordinario, fue un mensaje mucho más poderoso que glorificó a Dios. Entonces a veces Dios permite que atravesemos circunstancias
No porque Dios quiere que nosotros suframos sin propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene una intención a través del sufrimiento de glorificar su nombre. Hay procesos que no los podemos vivir si no los experimentamos. A veces podemos decir, sí, Dios salva, Dios sana, pero no es hasta el momento en que nosotros experimentamos en nuestra propia vida que Dios salva y que Dios sana, que podemos decirlo con mayor autoridad, que podemos compartir con mayor fe, con mayor convicción. Dios sana, Dios salva, Dios provee, Dios libera, Dios trae nueva vida. Pero es cuando lo experimentamos. Y eso es precisamente lo que pasaba con estos jóvenes. Dios tenía preparado esta experiencia para que su nombre fuera glorificado. Dios tenía preparada esta experiencia para que estos jóvenes pasaran por un proceso que los afianzó más en ese Dios que creían y en el poder que tenía ese Dios. Dios preparó esta experiencia, este proceso, para que el rey Nabucodonosor, un monarca poderoso de aquel entonces, se diera cuenta que el Dios de estos tres jóvenes era mucho más poderoso que cualquier otro Dios. Era mucho más poderoso que la estatua que él había levantado, y que ese Dios era digno de alabanza, que ese Dios era digno de reconocimiento. Ahora, lo interesante en esto es el versículo 18, lo que los jóvenes le dicen: Dios puede rescatarnos del horno de fuego. La convicción, Dios puede rescatarnos. Pero el versículo 18 dice: pero aunque no lo hiciera, Dios no está obligado a cumplir nuestras oraciones. De hecho, como lo dije anteriormente, Dios responde nuestras oraciones, responde nuestro clamor en maneras mucho más diferentes de las que nosotros estamos acostumbrados, en maneras que nos sorprenden. Y en estos jóvenes, la valentía de declarar que Dios era poderoso para librarlos del horno de fuego estaba clara. Ellos estaban dando testimonio de su fe, pero aún así, dicen ellos, si Dios no nos rescata, tampoco vamos a arrodillarnos delante de la estatua. Dice: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué pasa cuando Dios no responde, como decíamos, las oraciones? Nuestra fe generalmente decae. Nuestra fe a veces está ligada a las circunstancias. Nuestra fe está a veces ligada a las experiencias, a los sentimientos, a cómo nos sentimos. A veces oramos y sabemos que tenemos que orar fervientemente, pero el fervientemente nuestro no alcanza para mucho, no llega muy lejos. Y a veces creemos que Dios, como dije, está obligado a responder las oraciones de la manera en que nosotros creemos que Él debe responder. Ahora, esta convicción va un paso más adelante que la fe. Esta convicción de que Dios es poderoso, de que Él puede rescatarnos en medio del problema, de que Él puede librarnos del horno ardiente, es un paso de fe. Pero hay un paso de fe un poco más adelante, que es: ¿y si Dios no lo hace? ¿Y si Dios no responde la oración como yo la estoy haciendo? ¿Y si Dios no provee? ¿Y si Dios no transforma la situación? Si Dios no me sana, si Dios no hace esto, si Dios no hace lo otro, entonces nuestra fe cambia. Entonces nuestra relación con Dios cambia. ¿Acaso nosotros nos relacionamos con Dios porque Dios hace lo que nosotros le pedimos? ¿O nuestra relación con Dios está basada en una experiencia con un Dios poderoso, en una experiencia con un Dios fiel, en una experiencia con un Dios misericordioso? ¿En qué está basada nuestra relación con Dios? ¿Y si Dios no lo hace? Me hace acordar en la Biblia a muchas otras ocasiones. Por ejemplo, el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides,
aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Sea lo que sea, Dios sigue siendo el mismo. Cualquiera sea la situación, Dios sigue siendo el mismo. Aunque no haya olivo, aunque no haya ganado, aunque no haya alimento, aunque no aparezca la provisión de Dios, Dios sigue siendo el mismo. Entonces Dios puede librarnos, Dios puede transformar nuestras vidas, puede transformar nuestra familia, pero aún si Él no lo hace, Dios sigue siendo Dios. Como seres humanos estamos limitados por el tiempo y nosotros creemos que Dios tiene que responder en el tiempo y en la ocasión que nosotros creemos que es la mejor, que es la perfecta. Pero recordemos que Dios no tiene la misma limitación. Dios tiene un principio diferente. Él es el alfa y el omega, como leímos al principio, al iniciar nuestro culto. Él no está limitado por el tiempo nuestro. Entonces Él tiene no solamente el espacio de nuestra vida, sino que tiene el espacio y el tiempo de toda una eternidad para trabajar en nuestras vidas y para obrar a favor nuestro y para transformar las situaciones. No se desespere si usted no ve un cambio de Dios en aquello para lo cual ha estado orando, porque Dios sigue siendo el mismo. Y usted y yo debemos de confiar que Dios sigue siendo el mismo, aunque no veamos los resultados. Interesante, si seguimos un poco más adelante en este pasaje, el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Yo espero que ninguno de nosotros se nos desfigure el rostro cuando estamos enojados. Un monarca tan poderoso, un hombre que dominaba ejércitos, naciones, no podía dominar la ira. Interesante, ¿no? Se le desfiguró el rostro. Yo hubiera pagado para ver el rostro de Nabucodonosor, pero no de muy cerca. El rey se le desfiguró el rostro. Claro, 3 jóvenes hebreos desafiando la orden que él había dado. 3 jóvenes hebreos diciéndole que no importa lo que tú digas, nuestro Dios es más poderoso. Claro que se enojaba. Y no solamente se enojó, sino que dice que mandó a calentar el horno 7 veces más. 7 veces más. No sé si le ha pasado que a veces uno ora por algo y en lugar de arreglarse las cosas se empeoran. A veces oramos para que Dios transforme una situación y en vez de arreglarse se empeoran. Las cosas parece que no cambian. Señor, ¿por qué? Y ahí es donde entra nuestra mente, donde entra nuestros sentimientos a buscar explicaciones. Y a veces es una pérdida de tiempo buscar explicaciones, porque no las encontramos, no hay explicaciones que nos satisfagan, no hay explicaciones que nos sacien, no hay explicaciones que nos digan, bueno, es cierto. Porque hay momentos en que solamente la palabra de Dios trae paz a nuestras preguntas y respuestas. Hay momentos donde solamente la palabra de Dios trae sosiego a nuestra alma llena de ansiedad. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios parece tan lejano? Bueno, ese es el tema de todas las Escrituras, es el tema de los Salmos, donde vemos al salmista en las montañas y al día siguiente en los valles, arriba y abajo. Sus sentimientos los llevaban para un lado y para el otro. Por eso, en esos momentos es donde tenemos que recurrir a algo más sólido, porque nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos nos pueden llevar por un camino equivocado, un camino errado, un camino de mayor ansiedad y desesperación. Lo único que nos da solidez, que nos da consistencia, que nos da seguridad en medio de estas situaciones es la palabra de Dios, en las promesas de Dios.
El salmista en el Salmo 119, 71 dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus estatutos. Las situaciones difíciles, espero yo, nos llevan a confiar más en su palabra, a meditar más en su palabra, a buscar en su palabra ese consuelo que la palabra de un amigo no me puede dar, ese consuelo que no encuentro en otros recursos. La palabra de Dios lo tiene. Pero bueno, dice que las cosas se pusieron peor para estos jóvenes. Las cosas se pusieron más difíciles. Estaban difíciles, pero se pusieron peor. Dice que el rey mandó atarlos de manos y de pies. Y así atados los arrojan al horno que había sido calentado 7 veces más. Y a tal punto que los que traen a los jóvenes para arrojarlos al horno, esos solo al asomarse a la puerta del horno ya son consumidos por las llamas. Pero ahí cayeron esos 3 jóvenes. Probablemente el versículo 18 que leímos anteriormente: y si Dios no. Ahí cruzó por sus mentes: bueno, Dios no. No, Dios no. Pero Dios tiene la respuesta en el momento menos esperado. Dios tiene la respuesta en el último, probablemente, instante, en donde menos imaginamos. Bueno, ahora sí, Señor, ya esto es lo último. Ya las cosas no se pueden poner peor. Hay un refrán o un dicho que he estado últimamente meditando y lo he estado usando más. Es que el momento más oscuro de la noche, el instante más oscuro de la noche, es el segundo antes de que comience el alba. O sea que las cosas se ponen oscuras, bien oscuras, antes de que aclarezca, antes de que despunte el día. Y esto es lo que pasaba para estos jóvenes. Son arrojados al horno de fuego. Y miren lo interesante, nosotros tenemos hoy la ventaja de que conocemos el final de la historia. Pero miren lo interesante, si nos ubicáramos en aquel contexto, en aquella circunstancia. Dice que de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Ahora él veía 4 hombres, no solamente en el horno, desatados, caminando. Fueron, y la Biblia lo menciona en más de un versículo, fueron atados, fuertemente atados. Y a veces en esa situación donde Dios nos lleva a un extremo, donde estamos atados, maniatados, donde no tenemos recursos nosotros para salir de la situación, donde es ahí donde Él se revela, es ahí donde Él se muestra, es ahí donde Él viene con su poder y nos muestra que en Él tenemos todos los recursos que nosotros no tenemos. 4 hombres, y no era que habían sido echados 3, los 3 jóvenes. Bueno, el cuarto dice, era como hijo de dioses, era como un dios. El mismo Dios estaba con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. Dios no los libró del horno, los libró en el horno. Y esto estaba siendo para testimonio del propio rey Nabucodonosor, que estaba viendo con sus ojos sorprendido. Echamos a 3 jóvenes maniatados completamente, ahora hay 4 y están caminando libremente en medio de las llamas. ¿Cómo puede ser eso? Y Dios muestra su poder. Hay momentos donde Dios revela su poder y lo podemos ver. Recuerdo hace un año atrás, sufrí un ataque al corazón y un sábado en la mañana me llevaron al hospital. Eran al poquito tiempo de haber comenzado la pandemia, la crisis del COVID. En el hospital lo recibían a uno en urgencia y no le permitían a sus familiares entrar con usted. Mi esposa estuvo 1 hora en el parqueo, en el estacionamiento, esperando tener noticias mías, pero yo ya estaba dentro de la sala de urgencias. Me colocaron un stent y luego
me tuvieron en observación antes de pasarme a la unidad de cuidados intensivos. Para mi familia era toda una ansiedad porque no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo. Finalmente, después de muchas horas, los doctores se comunicaron. Pero dice que mi esposa me contaba luego que en ese tiempo estaban orando para que Dios me rodeara de ángeles, para que Dios pusiera personas que tuvieran cuidado de mí y que me hicieran estar bien y salir de este problema bien. Y bueno, de hecho tengo el testimonio de que muchas de las cosas que pasé en esos 2-3 días que estuve en el hospital fueron realmente la intervención de Dios. Desde el momento en que llegué a la sala de emergencia, en la rapidez que me atendieron, parecía que los médicos un sábado de mañana estaban esperándome. Estaban ahí porque no tenían ningún otro paciente, estaban todos listos para hacer todos los procedimientos que tenían que hacer. Me llevaron al cuarto de operación para poner el stent y me recuerdo entrar y había en la puerta recibiendo la camilla 3 o 4 doctores esperándome. Y todo así por el estilo. Pero luego de que salí del proceso de la colocación del stent y el tiempo de observación que me tuvieron, me llevaron a cuidados intensivos y ese ya para esa altura era casi la noche del día sábado. Y estaba cansado, agotado por el procedimiento, por el tiempo que estaba sin descansar. Y fue una noche muy difícil porque trataba de dormir y no podía. Estaba conciliando el sueño y de repente reaccionaba pensando que bueno, si me duermo me voy, si me duermo no me despierto más. Eso es quizás lo que me cruzaba por la mente. Las enfermeras tratando de animarme, no se preocupe, duerma que yo estoy aquí. Como que iba a ser mucho, ¿no? Si el Señor me llamaba. Pero bueno, en medio de todo ese panorama, mi familia, como digo, estaba orando en casa. Yo después le decía a mi esposa que vino un doctor a la sala de cuidado intensivo tomando café, con una taza de café y sin mascarilla. ¿Por qué sin mascarilla? En el momento en que yo lo vi no me di cuenta, pero le conté a mi esposa, vino un doctor así vestido de blanco tomando café con una sonrisa muy especial en su rostro. Y me dice mi esposa, ¿pero cómo le viste la sonrisa? Si normalmente en esa época todo el mundo, hasta el guardia de seguridad, estaba con mascarilla. Yo le digo, bueno, este hombre no tenía mascarilla, era un doctor, pero se había olvidado de la mascarilla. Pero este doctor no lo conocían las enfermeras y él se presentó, soy el doctor fulano, y dice, vengo a ver cómo está mi paciente. Y se acerca a mi camilla y me toma con su mano libre, me toma mi brazo y me dice, todo va a estar bien. Pero eso me quedó en la mente, ¿no? Y a pesar de todo lo difícil que fue esa noche, daría mucho para contarle, pero eso me quedó grabado en la mente. La sonrisa del doctor y es el hecho de que él se acercó hasta mi cama, me tomó la mano y me dice, todo va a estar bien. Cuando le digo a mi esposa, me dice, pero los doctores todos andaban con mascarilla. ¿Cómo puede ser que este andaba en una sala de cuidado intensivo tomando una taza de café y sin mascarilla? Yo le digo, bueno, será un ángel desmemoriado. Ahora, a veces Dios nos da la bendición de tener experiencias como esas, donde vemos cosas que no veríamos. Pero ¿qué cuando no vemos las cosas? ¿Qué cuando tenemos que caminar por fe? ¿Qué como cuando esperamos un cambio en la situación, esperamos que Dios haga algo y no lo vemos? Hay un coro que el Señor ha estado hablando en mi corazón recientemente, que es ese, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. De nuevo, nuestra capacidad humana de visión solamente puede ver lo tangible, lo material, pero hay todo un mundo espiritual detrás de eso, donde Dios obra, donde Dios se mueve, donde Dios nunca deja de actuar, donde Dios está moviendo sus hilos. El propio Daniel, en un momento de su libro, dice que él estuvo en oración y por 21 días estuvo orando y no tenía respuesta.
Y dice que luego se le apareció al ángel y le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a buscarme y a humillarte delante de la presencia de Dios, yo oí tus oraciones y he venido. Entonces las oraciones no es que Dios no las responda, no es que Dios no las escuche. Las oraciones, dice las Escrituras, las escucha el Señor incluso antes de que nosotros las pronunciemos. Y Dios tiene una manera de actuar que no siempre la podemos ver, no siempre la podemos mirar frente a nosotros cómo Dios está haciendo las cosas, porque Dios a veces actúa en el corazón de las personas y eso no lo podemos ver. Entonces, aunque no tengamos la constancia de lo que vemos, aunque no podamos ver el efecto de nuestras oraciones, eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Hay a veces un conflicto entre la realidad y la verdad. Y muchas veces la realidad es tan poderosa que nos transforma, porque la realidad a veces nos oprime, nos causa ansiedad, nos causa nervios, nos causa un montón de problemas y hasta enfermedades. La realidad. Pero recuerde que ante cualquier realidad que estemos viviendo hay una verdad, que es la verdad de Dios, que son las promesas de Dios, que es lo que Dios ha dicho que va a hacer, que es lo que Dios ha dicho que está haciendo, que es lo que Dios ha dicho que ha conquistado para nosotros. Hay una realidad, sí, y la realidad de estos jóvenes era esa, la del fuego en el horno que había sido calentado 7 veces más. Pero había una verdad de que Dios era poderoso, que Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, era más poderoso que el Dios del rey Nabucodonosor, que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era un Dios fiel, que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era un Dios que estaba junto a ellos en el medio del fuego. Esa era la verdad. Amén. Yo creo que en esta mañana tenemos que recordar que ante cualquier realidad que estemos viviendo hoy, hay también una verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha prometido en medio de mis necesidades? ¿Qué es lo que Dios ha dicho que va a hacer? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me anima a creer en esta mañana acerca de mis problemas y de mis necesidades? Es interesante cómo termina la historia. La historia dice entonces, versículo 28, Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Alabado sea. Es que no había lugar para ninguna otra cosa más que reconocer la grandeza de Dios. Aún este rey tan poderoso, tan soberbio, tuvo que reconocer que Dios era Dios. Amén. Tuvo que reconocer que Dios era más poderoso que el Dios la estatua de que él había construido. Dice, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir. Esto es lo que Nabucodonosor está diciendo de Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba dando testimonio de la fe de estos 3 jóvenes hebreos. Y dice, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, me llamó la atención esto, ¿no? El rey Nabucodonosor decretó. Ahora, cuando el rey Nabucodonosor decretó, Dios ya lo había decretado en los cielos antes. Dios ya lo había decretado en los cielos antes. Y la voz de Dios es la que venía. Dice, por lo tanto yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. No hay otro Dios que pueda rescatar de otra manera. Recordemos cómo comienza todo este suceso.
Sadrach, Mesach y Abednego le dicen al rey: Dios tiene el poder de rescatarnos. Amén. Pero aún si Dios no nos rescata. ¿Y cómo termina la historia? Dios los rescató. Amén. ¿Cómo termina la historia? Nabucodonosor confesando con sus labios que no hay otro Dios que pueda rescatar de la manera que nuestro Dios rescata. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor al que servimos, el Señor al que adoramos, el Señor al que hemos venido en esta mañana a presentarnos delante de su presencia para escuchar de su voz. Ese es nuestro Dios. No se puede comparar nuestro Dios con ningún otro Dios. El tamaño de nuestro Dios excede cualquier otro Dios. Gloria al Señor. Amén. Tenemos un Dios grande. Amén. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que actúa, un Dios que responde a nuestras oraciones. Y si Dios no responde, aún sigue siendo Dios. Amén. Habrá algo imposible para nuestro Dios. Déjenme finalizar en esta mañana leyendo Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu salvación.